Hoy el sector bananero enfrenta unos desafíos muy grandes. Tenemos el desafío de los efectos climáticos, tenemos el desafío de la implementación del Pacto Verde de la Unión Europea, que nos exige unas transformaciones en nuestras prácticas de agricultura, que junto con el cambio climático hace que tengamos que mejorar las inversiones en finca y buenas prácticas y acompañamiento a productores para hacer frente a los desafíos fitosanitarios, y unas enfermedades que atacan de manera muy fuerte al banano y que en estas regiones bananeras pues tiene que tener un control y un acompañamiento. Entonces estuvimos generando una vez más el reforzamiento de la presencia del Ministerio de Agricultura, del Instituto Colombiano Agropecuario. Hemos venido haciendo un trabajo muy importante en el fusario, en el FOC R4, que es una de las enfermedades más graves que enfrenta hoy el suelo rural. Nos acaban de plantear también la necesidad de hacer un acompañamiento más fuerte en el control de sigatoca, que es otra de las enfermedades, y por supuesto todo el apoyo que necesitemos dar en estas iniciativas de bioinsumos, de biofábricas, de insumos orgánicos, que es lo que hoy el mundo en crisis climática está exigiendo. El tema de la propiedad de la tierra, que es otro de los requisitos, y una gestión diplomática que tenemos que seguir haciendo ante los mercados internacionales, de manera que se permita que todo este sobreesfuerzo que tiene que desarrollar el banano tenga una remuneración y un precio justo, un pago justo al producto colombiano. Bueno, dentro de todos esos temas que ustedes trataron al interior con todo el gremio bananero, ¿cuáles son esos compromisos que quedaron sentados por parte del ministerio para poder ayudar al gremio bananero, especialmente en el sector del Magdalena? Bueno, hemos hecho una propuesta de que participen activamente en el plan de reactivación económica que lanzamos para nuestro sector y de adaptabilidad al cambio climático ante este fenómeno de la Niña, que empieza a golpear desde el mes de julio, que se llama Confianza Colombia. Hemos recibido una respuesta muy positiva. Confianza Colombia lo que busca es una gestión integral del riesgo a través de mecanismos financieros. Hablamos en particular de subsidio a tasas de interés para generar cada vez mayores capacidades de adecuación de tierras, de riego y de drenaje, que son las condiciones climáticas y de movilidad del agua que afectan a esta zona bananera, tanto en Magdalena como en Urabá. También en temas de pólizas de riesgos climáticos, poder generar un apoyo desde el gobierno nacional a través de unos subsidios según el tamaño de productor, pequeño, mediano o gran productor, y que permita el aseguramiento de las inversiones, sobre todo con un mensaje muy contundente, y es que este es el momento de seguir invirtiendo, invertir más en toda la gestión de los riesgos que tenemos, en lugar de sentir miedo y de pronto dejarnos rezagar. El banano tiene un comportamiento hoy económico muy positivo en tema de generación de empleo, en tema de ingresos, en tema de divisas, en tema de exportaciones, en la contribución al Producto Interno Bruto, y lo que hemos propuesto son sumarnos económicamente para hacer más inversión en el sector, poder irradiar cada vez a más productores, especialmente incluir también a los pequeños, que son los que están en unas desventajas competitivas, y que logremos. Aquí tenemos un desafío y es seguir aumentando el área de cultivo. El banano puede crecer todo lo que quiera, tiene un mercado asegurado, tenemos un proceso de desarrollo muy importante que puede afianzar para que cada vez se haga más expansión del cultivo, y aquí obviamente las zonas bananeras pues son ese eje más grande para la inclusión de cada vez más tierras productivas y más poblaciones en el nivel intensivo de mano de obra que genera. ¿Cómo se viene trabajando el tema de la reforma agraria, especialmente en este sector? Bueno, nosotros estuvimos hace 2 semanas con el presidente de la República y el gobierno nacional en el gobierno con el pueblo aquí en Santa Marta, y justamente nos hablaban de la urgencia de acelerar los procesos de reforma agraria. El Magdalena no está priorizado dentro de los primeros núcleos de reforma agraria, y lo que hemos recibido de parte del presidente de la República es la orden de poder incluirla y acelerar los procesos también. El Magdalena es una región estratégica, está ubicada en un lugar donde tiene todas las condiciones para la expansión de productos de primer orden y prioridad para el gobierno nacional, que pueden hacer un desarrollo económico del país y sobre todo irrigar esto en unos recursos, en unos ingresos dignos, en una empleabilidad y desarrollo productivo del agro en Colombia. Por eso el tema de la reforma agraria tiene que llegar acá. Se ha dado la instrucción a la Agencia Nacional de Tierras que a través de su oficina regional pueda hacer los comités de reforma agraria, pueda acelerar la compra de tierras. ¿Cuáles tierras queremos comprar? Tierras que estén en condiciones muy productivas, o sea, dentro de frontera agrícola, en zona plana, aquí cercana a los centros de desarrollo, tierras que no se estén desarrollando. Digamos, las tierras que hoy son productivas tienen que seguir siéndolo,
queremos es pedirles a las personas que tienen fincas y que de pronto ya no las trabajan por cualquier situación, que pueda ofrecerlas, que las podamos comprar y redistribuirla entre familias campesinas, víctimas del conflicto, distintas condiciones que hacen que la gente hoy no tenga acceso a tierras. Esa es una agenda importante, es una agenda que también permitiría la inclusión de cada vez más áreas a la productividad del Magdalena. El Magdalena hoy es un departamento que jalona bastantes de nuestros subsectores. Hoy estamos en tema de banano, por ejemplo, está también temas de palma, en donde para nosotros es importante en la medida en que contribuye a ese crecimiento del sector económico de la agricultura. Ministra, una pregunta. En el programa Confianza Colombia, ¿cuál sería el rol que tienen los gremios y también las empresas, especialmente para el sector bananero? Bueno, Confianza Colombia, nuestra apuesta de reactivación económica y adaptabilidad al cambio climático, es una apuesta que le inyecta y busca hacer irrigar 2,5 billones adicionales orientados específicamente a la generación de más capacidades de los productores, de la generación de una adaptabilidad en temas de disposición de crédito para riego, agua, adecuaciones y otro tipo de infraestructuras necesarias para hacerle frente al cambio climático, y en temas de fortalecimiento asociativo, cooperativo y de agroindustrialización, es decir, todo este tema de maquinaria, de transformaciones desde primarias hasta distintos tipos de transformaciones necesarios para el aseguramiento y la protección de los productores. El rol de los gremios es un rol en el que buscamos concurrencia. Necesitamos que estas inversiones a través de estos instrumentos de crédito y de financiamiento subsidiados por el Estado se ejecuten de manera muy rápida. Estaba comentándoles que según los pronósticos del IDEAM, el fenómeno de la niña empieza a ocurrir entre el mes de julio y octubre, siendo octubre el mes donde ya vamos a saber con una mayor veracidad si el fenómeno de la niña va a ser moderado, leve o grave, cuál va a ser su extensión en el tiempo y cuáles son sus impactos. Es decir, tenemos casi 5 meses para hacer todas las adecuaciones e inversiones, así que hemos invitado a los gremios a que nos ayuden a ejecutar este recurso, a acompañar a los productores asociados, a acompañar a las cooperativas de manera que esto fluya y que estos recursos que hemos destinado se irriguen rápidamente en el territorio nacional. Y la apuesta del gobierno por subsidiar tasas, por incentivar el seguro, ha sido muy importante. Quisiera saber si la respuesta de los productores ha sido la que ustedes han esperado, pues, o cómo ha sido el balance de esta estrategia. Desde que inició el gobierno del presidente Gustavo Petro hasta la actualidad, se ha irrigado recursos al sector agro por 46.3 billones de pesos. Esto a partir de mecanismos de financiamiento que el gobierno nacional ha generado, con subsidio a la tasa de interés, con subsidio a las primas de las pólizas de seguros paramétricos para riesgos climáticos y de todo tipo, con subsidios de incentivo de capitalización, que es un redescuento, que significa que, por ejemplo, para pequeños productores se le redescuente a partir de pagos del gobierno nacional de hasta el 40% de su deuda, con el ánimo de estimular las inversiones productivas, especialmente en los temas de adaptabilidad al cambio climático, de desarrollo productivo, de aumento de rentabilidad y competitividad, agroindustrialización y asociatividad. Y esto ha mostrado mejora, o sea, el crecimiento del PIB agrícola, el crecimiento del empleo, el crecimiento de las áreas de producción, de las exportaciones, el aumento del abastecimiento de alimentos que hemos venido evidenciando, que genera un mejoramiento en la reducción de costo de vida a partir de la reducción de costos de alimentos, es un esfuerzo que ha implicado todas estas inversiones. Así que nuestra principal política contracíclica en este momento, y por eso hacemos Confianza en Colombia, es seguir inyectando recursos de inversión, y sabemos que contamos con todos los trabajadores del agro, desde el más pequeño y humilde campesino hasta el más grande de los industriales, como socios para poder hacer esta reactivación, esta dinamización de la economía en las regiones. Claro que sí. Otro de los temas claves en el gobierno ha sido la seguridad alimentaria. Mañana salen los datos de 2023. Quisiera saber qué esperan ver reflejado de la apuesta que tiene el gobierno y qué más falta por hacer para seguir impulsando, pues, este asunto. Bueno, lamentablemente y paradójicamente, Colombia, siendo uno de los países en el mundo con mayor potencial de producción agroalimentaria, es un país que tiene un nivel de inseguridad alimentaria muy alta. 1/3 de nuestra población, según la última información que teníamos del año pasado, pero que se confirma en el informe que acaba de lanzar el Programa Mundial de Alimentos, nos lo vuelve a reiterar, 1/3 de nuestra población no está en situación de seguridad alimentaria. Y si lo hacemos con distintos enfoques, la población rural es
está más expuesta en inseguridad alimentaria, y si son mujeres rurales o población campesina, indígena o negra, la inseguridad es mayor. La costa Caribe en sus 5 departamentos registran unos altos niveles de inseguridad alimentaria, pero también pasa en la costa pacífica, pero también si lo miramos en los microdatos al interior de las ciudades, incluso las principales, hay sectores y barrios que tienen una inseguridad alimentaria que incluso puede superar el 40%. Mañana lanza el DANE la última actualización de la encuesta. En los informes que hemos venido teniendo parciales y en las comparaciones que hemos tenido previamente, hemos encontrado que se ha dado algunas mejoras en algunas regiones donde se ha hecho una labor intensiva. Por ejemplo, el caso de La Guajira, a partir de la declaratoria de la emergencia económica y social y las inversiones y acompañamiento permanente del Gobierno Nacional, de entidades como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, de las inversiones de recursos del sector agricultura, ha hecho que se logre superar la situación de los indicadores tan negativos que tenía. Sigue siendo muy malo, pero para, digamos, la línea base desde la que partimos mejoró. Entonces esperemos que mañana nos den más luces sobre dónde están esas zonas de recuperación nutricional. Acabamos de adoptar un decreto con el Ministerio de la Igualdad para generar una intervención intersectorial que lo que busca no es dar mercados o asistencialismo que genera dependencia, sino generar más capacidades en los contextos territoriales de inseguridad alimentaria, tanto para la producción de alimentos como para su disposición. Esto en contextos urbanos es fundamental, contar con tiendas de abastecimiento populares, tener cada vez unos mercados más directos entre campo y consumidores, generar todo el sistema de abastecimiento nacional, poder también concurrir a facilitar las compras y ventas de cosecha, que es lo que venimos haciendo con la Agencia de Desarrollo Rural, son parte de todos estos instrumentos y son parte de la generación de más capacidad de resiliencia a esa inseguridad alimentaria. Claro que sí, y resulta paradójico lo que menciona, que hay más inseguridad alimentaria en los campesinos. ¿Cómo llegarle a esa población que justamente es la que produce los alimentos que nosotros consumimos? Sí. Hay inseguridad alimentaria por 2 razones, digamos, sintetizando. La primera porque no se tiene acceso a alimentos y la segunda porque no se tiene capacidad adquisitiva. Los productores tienen la producción de alimentos, pero no tienen capacidad adquisitiva para su compra. Y hay carencia de mercados locales y de circuitos de comercialización para hacer que la gente pueda tener más cercano a su zona de residencia o sus lugares de consumo de alimentos la disposición de alimentos. El mercado, los alimentos en Colombia viajan más que las personas. Centrales de abastos, por ejemplo, como Corabastos en Bogotá, es una central de abastos donde la comida viene y sale. Camiones que vienen de zonas rurales van hasta Corabastos a llevar mercado y se devuelven con otro mercado. Eso genera unos sobrecostos y una huella de carbono muy grande. Sobrecostos en fletes, todos los problemas de transporte, todos los temas de la intermediación en los distintos eslabones de la comida que hacen encarecer la comida. Entonces, generar más mercados locales, estrategias de mercados campesinos, el mejoramiento de las capacidades de las plazas de mercado, de las centrales y las minoristas de abastos que están en distintos lugares del país, generar alianzas entre compras públicas y productores, fortalecimiento de las cooperativas, es lo que nosotros hemos llamado Sistema Nacional de Abastecimiento y es en lo que tenemos que seguir trabajando para cada vez generar más capacidades de compra. Lo otro es que los campesinos venían acostumbrados también a vender sus productos y comer comida chatarra. O sea, la gente vende su café extraordinario, el mejor del mundo, y toma marcas de café instantáneo, baratas del mercado. O venden los huevos orgánicos y los pollos y compran latas de atún y galletas de soda. Entonces también la necesidad de todo el fortalecimiento de la cultura, de la gastronomía, la biodiversidad, lo que venimos hablando también en el tema de los compromisos del clima y en las transformaciones de nuestros sistemas agroalimentarios, parte del supuesto de recuperar las dietas y las gastronomías locales, las culturas propias, las preparaciones que hacían las abuelas y que por los distintos movimientos de modernización de la cultura ha hecho que se pierdan, todo el tema del fortalecimiento de las coladas, de las harinas de distinto tipo. Aquí, por ejemplo, estamos probando harinas de plátano, poder recuperar la pesca, la agricultura, las huertas
y la alimentación que está alrededor de los ecosistemas es también parte de las apuestas que hacemos del fortalecimiento de la agricultura familiar campesina. Y en ese proceso de intermediación quisiera saber cómo controlar que no se suban de más los costos, que no haya un intermediario de pronto ocioso que termine encareciendo pues como los productos de la comida, como también ha dicho y ha insistido mucho Fedegan, especialmente para la carne. Sí, es uno de los trabajos que hacemos más fuertes conjuntamente con el sector de comercio e industria. Compartimos digamos, suele ser más de las responsabilidades, lo que tiene que ver con contrabando, con abusos de posiciones dominantes, las competencias que también tiene la Superintendencia de Industria y Comercio, la DIAN, los mecanismos de policía y control también, porque hay distintos sobrecostos en los canales de intermediación, lo que hemos venido planteando y haciendo también, por ejemplo, con centrales de abastos, con comercializadoras y con industria alimentaria, generar cada vez unas condiciones de pago más justo, porque son dos extremos de la cadena débil, los productores y los consumidores. Entonces creo que hemos venido mostrando buenos resultados y la prueba es que llevamos más de un año ininterrumpido con costos de alimentos a la baja y eso se siente en los bolsillos de los colombianos. Ministra, hay dos inquietudes en el gremio de bananeros, y es la inseguridad y también que los cultivos de banano son atacados por hongos, por plagas. ¿Cómo va a contrarrestar el gobierno nacional estos dos flagelos, inseguridad y las plagas? Bueno, el tema de la seguridad de los cultivos es una competencia del Instituto Colombiano Agropecuario. En banano tenemos unos enfoques muy grandes en el fusarium, que es de hecho es una enfermedad en el suelo rural, es el cáncer de la humanidad. Si el fusarium, el mundo entero no hace un esfuerzo por controlarlo, nos puede extinguir antes que el clima. Lo que pasa es que como no se ve, la gente no es consciente de eso, pero desde todos los ministerios de agricultura del mundo, desde todas las entidades fitosanitarias del mundo, desde todos los gremios de producción de la alimentación del mundo, hemos hecho una alerta y esperamos que en la COP que hay a finales de este año en Arabia Saudita, un capítulo específico tenga que ver con la salud del suelo rural, con cómo protegemos los suelos del fusarium, que es una bacteria también que hoy es un desafío para toda la humanidad. Todavía es una enfermedad no controlada. Lo que tenemos que hacer es temas de cuarentenas y buenos manejos en prácticas y es lo que Colombia ha venido mostrando competitivamente. De hecho, aquí en el Congreso vino una delegación grande de Ecuador. Ecuador es el principal exportador de banano en el mundo y vienen a aprender de nosotros las buenas prácticas agrícolas en el manejo del fusarium. Creo que no es una victoria que se haya ganado, es una lucha que hay que dar todos los días, pero sin duda Colombia está generando un camino importante para el control del fusarium que con seguridad va a ser admirada y reconocida en todo el mundo. Y el tema que vuelve a recuperar el espacio cigatoca es otra enfermedad que se da precisamente porque para el cumplimiento de estándares de Unión Europea hay que dejar de usar unas moléculas químicas de conformidad con los compromisos agroclimáticos, pero eso hace que haya que manejar las bacterias de otras maneras, de otras prácticas, y es parte de lo que hoy acordamos, poder hacer un fortalecimiento a partir del ICA, poder generar algunas inversiones y acompañamiento conjunto con los gremios bananeros que nos hagan cada vez ganar más capacidades de hacerle frente a este riesgo.